Este capítulo presenta cómo pelar, empalmar, enrollar el cable óptico e instalar el cierre. Hay 4 partes. Primero, aprendamos sobre la introducción de la herramienta y la preparación del entorno. Los miembros del equipo de construcción llevan herramientas y materiales al sitio, los descargan y los mueven cerca del área de operación. Inspeccionar según la lista de verificación. Estas son las 7 herramientas comunes que se utilizan en la extracción de fibras. Estas son las 5 herramientas y 2 materiales auxiliares utilizados para el empalme de fibra óptica. Este es el material requerido para la instalación de cierre. Use conos de señalización y cinta de precaución para aislar el área de acuerdo con los requisitos del sitio de EHS para garantizar la seguridad de la implementación. Esta escena es la conexión del cable óptico del cierre en la boca de acceso. Parte 2. Pelado del cable óptico. El propósito de esta parte es comprender el uso correcto de la herramienta para pelar cables y pelar los cables ópticos con destreza. Sujete la estructura de los cables ópticos trenzados y haga que la operación de pelado sea correcta al mismo tiempo. Use la llave de registro para abrir la tapa del registro. Retire el cable óptico después de confirmar que no hay gases nocivos en la boca de inspección y otras anomalías. Use una cinta métrica para medir la longitud del cable. El cable debe de ser recto. Ajuste la profundidad del filo de la cuchilla según el diámetro exterior del cable utilizando el pelacables longitudinal. El filo de la cuchilla se enfrenta al extremo del cable óptico. Sujete firmemente el mango del cuchillo de pelar con ambas manos y tire junto con el cuchillo. Corte la cubierta exterior del cable óptico de arriba hacia abajo. La longitud de pelado axial es de aproximadamente 400 milímetros. Preste atención a la profundidad de la cuchilla y no dañe el tubo suelto del núcleo del cable. Use el cortatubos para cortar el cable óptico horizontalmente. Coloque el cable óptico entre 2 rodillos superiores e inferiores del cortatubos y gire la perilla de ajuste. Haga que la cuchilla de la varilla de extensión toque la cubierta exterior del cable. La cuchilla está a 5 milímetros de la incisión longitudinal del cable. Paso a paso, acérquese al filo de la cuchilla y compruebe el área de corte. El corte debe ser visible con una pequeña corbata blanca. Pare y afloje el cortatubos. No dañe el tubo suelto del núcleo del cable durante el proceso de corte. Use alicantes diagonales para sujetar la funda del cable. Corte el cable verticalmente en 45 grados. Agrieta la vaina con fuerza. Remove the other outer. Retire la otra vaina externa de la misma manera. Retira la cuerda de relleno de la cinta del núcleo en el corte del cable. Corte un núcleo de refuerzo de 6 a 8 milímetros de la incisión. En el tubo suelto a 10 milímetros del miembro de resistencia, rasque ligeramente el tubo suelto verticalmente con una cuchilla de corte de caja. El dedo índice se eleva ligeramente desde la parte inferior
de la parte cortada del tubo suelto. Separe el tubo suelto del rasguño, sacando la fibra óptica, tirando del cable óptico con dos extremos. Use papel sin pelusa para borrar la pasta 2 a 3 veces y protegerla. No toque el suelo con fibras desnudas para evitar que se dañen con el polvo o la arena. Parte 3. Empalme de fibra óptica por fusión. Basado en las características de los materiales de instalación. Mida e intercepte la manga protectora de la fibra desnuda con una longitud adecuada. Asegure los extremos cortados con cinta aislante. Inserte el cable pelado en el orificio de entrada en la parte inferior de la caja del conector. Ate el tubo óptico desnudo con bridas. Dirija la fibra cruda a soldar en la bandeja. Corte las fibras ópticas redundantes según la posición del tubo de protección de fibra desnuda en el disco de fusión. Instale el anillo de sellado y el accesorio de sellado a prueba de agua en la ranura de la tarjeta. Fijar las tuercas con la caja del adaptador y sellar los orificios de acceso inferiores. Use papel sin pelusa para limpiar la fibra óptica. Inserte la fibra óptica en el tubo termocontraíble. Retire la capa de recubrimiento de fibra de la ranura de 125 UM con un alicate Miller. La longitud de pelado de la capa de recubrimiento es de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Limpie la superficie de fibra desnuda con papel sin pelusa sumergido en alcohol. Asegúrese de que no haya ningún accesorio en la superficie. Coloque las fibras desnudas en la capa de recubrimiento del cortador de fibra óptica a 15 a 18 milímetros. Empuje el cortador para cortar la fibra óptica y abra la tapa del cortador. Saque la fibra óptica y complete la producción de la junta de fusión de fibra óptica. No permita que la cara del extremo del corte toque otros lugares cuando retire la fibra óptica, para evitar dañar la cara final y provocar dos cortes. Presione el botón de encendido para iniciar la máquina de soldar e ingresar al estado de soldadura. Abra la cubierta a prueba de viento de la máquina de soldar.
Inserte la fibra óptica en la ranura en forma de V de la máquina de soldar. La longitud permanece en exceso de la ranura en forma de V, pero no está más allá de la barra de electrodos. Baje la placa de presión para cerrar la cubierta a prueba de viento. Después de completar la soldadura de descarga, abra la cubierta a prueba de viento y empuje el mango de protección de fusión en caliente hacia la placa de presión. Abra la placa de presión y saque la fibra óptica. Sostenga la sección de empalme de fusión de fibra 1 centímetro y deslice el tubo de protección de fusión térmica a la posición de empalme de fusión. Deslice el tubo de protección del fusible térmico a la posición de soldadura, colocado en un tanque de calentamiento para su fijación. Sacar después de calentar. Coloque la bandeja de enfriamiento para enfriar. Mantenga sus manos firmes cuando sostenga la fibra. De lo contrario, la fibra se romperá fácilmente. Instalación del cierre. Inserte las fibras ópticas fusionadas en las ranuras de fijación de la bandeja de fusibles en la secuencia cromatográfica. Las reglas del manejo de la fibra están primero en el medio, luego en ambos lados. Use el extremo del tubo de fusión en caliente como punto de partida. Comience a enrollar la fibra en sentido antihorario a la izquierda, para enrollar un círculo grande alrededor del borde de una placa de fusión. En el lado derecho, la longitud de la fibra se puede ajustar en sentido horario, lo cual es conveniente y rápido. Evite curvas cerradas y bucles. Utilice varios tipos de carretes de fibra según la situación real. Use la longitud de fibra restante y el espacio reservado para enrollar alrededor de la fibra. No lo arrastre. Uso flexible de óvalos redondos, CC. Múltiples tipos de discos de fibra gráfica. 4 centímetros. Maximice el espacio reservado y reduzca la pérdida adicional causada por el arrollamiento de fibra. Coloque la tabla de información de fusión en el zócalo de la bandeja de fusión y fíjela. La tabla de información del conector se coloca encima de la tabla de información de fusión. Use la correa de unión de la caja del conector para unir la tabla de información de fusión y la tabla de información del conector a la parte superior del disco de fusión. Inserte la parte base del cierre en la parte del cuerpo de la tapa del cierre. Use el clip de sujeción de plástico para sellar la parte de conexión entre el cuerpo de la tapa y la base. Luego, instale el colgante de cierre en el cuerpo de la tapa en la posición de instalación del cierre. Use la bandeja de cables marcada con la información correcta de enrutamiento del cable óptico para indicar la dirección entrante.
Use un cable rojo para atar el cable a una distancia de aproximadamente 5 o 10 centímetros desde la entrada del cierre. La fibra óptica debe suspenderse en la dirección correcta.